Muy bien. Bueno, a continuación vamos a reconocer en un mismo video los aspectos del fondo, o sea, las ideas que hay en cada párrafo, bueno, las ideas que hay en las oraciones que forman los párrafos y cómo se van formando los párrafos para hacer una introducción, un desarrollo y una conclusión, que esto lo englobamos en el fondo. Y también vamos a reconocer al mismo tiempo algunos aspectos de la forma, por ejemplo, cómo se van coordinando las oraciones, los párrafos. Muchas veces podemos detectar los nexos gramaticales que hemos visto en otros videos. Por ejemplo, en el video anterior de Octavio Paz vimos mucho esta cuestión de los nexos. Y algunos miembros de la oración, ¿no? También tiene que ver, eso lo hemos visto desde siempre, de toda la vida en la escuela. Y al mismo tiempo también, si podemos, vamos a advertir los signos ortográficos, ¿no? Sean acentos, comas, puntos y seguido, todo esto, ¿no? Todo en un mismo video para que lo aprovechemos mucho, pongan mucha atención y sea algo que nos sirva mucho. Vamos primero a subrayar, como en el video anterior, las oraciones principales. Entonces, llego con tristeza a este montón de ruinas de lo que antes fuera un ministerio, que comenzaba a encauzar la educación pública por los senderos de la cultura moderna. Si se dan cuenta, todo esto es una oración. No aparece el sujeto, pero se sobreentiende por el verbo. El sujeto está elidido, es yo, llego con tristeza, y todo esto es el predicado de la oración. Bueno, el percatarnos, el darnos realmente cuenta que es un solo predicado. Por supuesto que aquí vemos como otras pequeñas ideas dentro de esta gran oración, pero lo que nos tiene que dar muy claro es que esta es una sola oración, de hecho es un solo predicado con un sujeto elidido. Aquí vemos el verbo, yo llego, el núcleo del predicado. Aquí después vemos el adverbio, con tristeza, podríamos decir tristemente, y después aquí vemos el complemento circunstancial. Va desde aquí hasta acá, hasta la cultura moderna. Adentro de este complemento circunstancial, pero ya adentro, ustedes lo que tienen que tener muy en claro es que primero estamos hablando de un verbo, un adverbio, y después todo esto es un complemento circunstancial. Pueden encontrar a su vez elementos más pequeños, pueden volver a encontrar verbos, pueden volver a encontrar adverbios, pueden encontrar sujetos, en fin, ¿no? Pero lo que quiero que quede muy claro es que es un solo predicado, esto que está subrayado en azul, y los elementos más importantes, los elementos principales es el verbo, este adverbio, y todo esto que sigue es el complemento circunstancial. Entonces vamos a leerlo y ustedes pueden intercambiar algunas partes para que reconozcan cómo es parte de un mismo complemento circunstancial. A este montón de ruinas de lo que antes fuera un ministerio, este es un giro un poco más literario, pero ustedes podrían decir a este montón de ruinas del antiguo ministerio, estamos hablando de una misma cosa, a este montón de ruinas del antiguo ministerio, o a este montón de ruinas que antes fue un ministerio. Y a la vez vamos a seguir especificando aquí que comenzaba a encauzar la educación pública por los senderos de la cultura moderna. Pero ya, entonces lo que quiero que quede muy claro es que esto es un complemento circunstancial a este montón de ruinas del antiguo ministerio, o sea que todo esto es una especie de sujeto, a este montón de ruinas del antiguo ministerio. Es realmente un sujeto muy grande, aunque se encuentren aquí unos verbos que nos puedan hacer pensar que es otra oración, pero más bien es como una especie de sujeto. Y el predicado es de este sujeto, es que comenzaba a encauzar la educación pública por los senderos de la cultura moderna. Entonces vemos que en este complemento circunstancial hay a su vez otra oración más pequeña. A este montón de ruinas de lo que antes fuera un ministerio, es un sujeto, que comenzaba a encauzar, eso ya es el verbo otra vez, así como lo vimos aquí, pero estamos hablando dentro de este mismo complemento circunstancial, a encauzar
¿Qué comenzaba a encauzar? La educación pública. Esto es el objeto directo. Y nuevamente vamos a ver otro complemento circunstancial por los senderos de la cultura moderna. Pero estamos hablando de un complemento circunstancial dentro de otro complemento circunstancial. Lo que nos tiene que quedar muy claro es, antes que nada, por supuesto que esta es una sola oración, que se subraya en azul, e ir reconociendo los verbos principales. En este caso es llego, después el adverbio con tristeza, después las partes más elementales, que es este complemento circunstancial, y en la medida de lo posible ir reconociendo también los sujetos que se encuentren dentro de los complementos circunstanciales. Por ejemplo, aquí vemos que ese es un gran sujeto, a este montón de ruinas de lo que antes fue un ministerio. Después, que comenzaba a encauzar, es el verbo. La educación pública es un objeto directo, y por los senderos de la cultura moderna es un complemento circunstancial. Me detuve un poco en estos dos renglones para que quede muy claro que esto es más o menos la dinámica a lo largo de este discurso y de muchos otros, no solamente de José Vasconcelos, sino de otros autores como Octavio Paz. Y ya ustedes, teniendo conciencia de cómo se va estructurando de lo más general a lo más específico, va a ser más fácil que puedan construir sus propios ensayos. Más adelante ya no nos vamos a detener tanto para que sea un poco más ágil. Entonces, si subrayamos la siguiente gran oración, vemos que queda: la más estupenda de las ignorancias ha pasado por aquí, asolando y destruyendo, corrompiendo y deformando, hasta que por fin ya solo queda al frente de la educación nacional esta mezquina jefatura de departamento que ahora vengo a desempeñar por obra de las circunstancias. Un cargo que sería decorativo si por lo vano de sus funciones no fuese ridículo, que sería criminal si la ley que lo creó no fuese simplemente estúpida. Todo esto es una sola oración. Y hasta se puede sobreentender al momento de leerlo en voz alta por cómo va fluyendo, ¿no? Obviamente hay con pausas por las comas, pero en general fluye y hablamos de un solo sentido, de una sola oración. Además tenemos las pistas, porque no hay un punto, ni hay nexos gramaticales, como los hemos visto, que vayan coordinando, o más bien que nos estén diciendo que es otra oración estrictamente, como lo vimos en el video anterior sobre Octavio Paz, sobre el ensayo de Octavio Paz. Entonces, una oración larga, por ejemplo, aquí podemos ver el sujeto: la más estupenda de las ignorancias, y el predicado: ha pasado por aquí, asolando y destruyendo, corrompiendo y deformando, hasta que por fin ya solo queda al frente de la educación, y así sucesivamente. Es todo un largo predicado de este sujeto, la más estupenda de las ignorancias. Entonces quiero que ustedes tienen que considerar esto, ¿no? La estructura y el predicado. Ha pasado, es el verbo, por aquí, es un complemento circunstancial, como lo vemos aquí, más arriba. Muchas veces nos ayudan las preposiciones para saber que se trata de un complemento circunstancial. Por aquí, después asolando y destruyendo nos vuelve a recordar a estos adverbios. A veces el orden puede ser que el complemento circunstancial esté aquí y los adverbios estén después. Pueden a veces cambiar de orden, corrompiendo y deformando, y la consecuencia de todo esto, de todo lo que generó la más estupenda de las ignorancias, ¿no? Hasta que por fin ya solo queda al frente de la educación nacional. Y podemos volver a ver complementos circunstanciales, pero recuerden, todas dentro de esta gran oración, que es lo que más nos compete, ¿no? Lo más general, de lo más general a lo más específico. No conviene mucho empezar como a analizar cada elemento, porque se va haciendo más tedioso y a veces perdemos la idea de lo que dice el párrafo y la idea en general del ensayo. Entonces seguimos. La pista, por supuesto, también es el punto seguido. Doloroso tiene que resultar para toda alma activa venir a vigilar la marcha pausada y rutinaria de 3 o 4 escuelas profesionales y quitar la telaraña de los monumentos del pasado, funciones a las que ha sido reducida nuestra institución por una ley que debe calificarse de verdadera calamidad pública. Bueno, acabamos otra vez de ver una sola oración, que tiene un solo sentido, que a su vez tendrá otros
elementos y a veces puede tener como oraciones pequeñas dentro. Pero lo más importante es que reconozcamos la oración principal, porque en ella entraña la idea. Y lo que necesitamos primero es tener como una soltura, una fluidez en reconocer estas oraciones para que cuando lo hagamos nosotros sea más fácil, ¿no? Y aquí me gustaría que pusieran mucha atención, así como dijimos que pueden intercambiarse los elementos, no necesariamente tiene que aparecer siempre el sujeto al principio, el predicado después, y a su vez tampoco necesariamente tiene que aparecer primero el verbo, en fin, puede haber cualquier tipo de cambio. Y aquí lo vemos, por ejemplo, doloroso tiene que resultar para toda alma activa, venir a vigilar la marcha. El sujeto de esta gran oración, es importante reconocerlo, no se encuentra al principio, exactamente, se encuentra a la mitad. ¿Y cuál es? Por ejemplo, y al momento de leerlo, es cuando lo detectamos, nos suena un poco más lógico, porque de hecho muchas veces así hablamos, interponiendo el sujeto a la mitad de la idea, etc. Doloroso tiene que resultar para toda alma activa, y aquí está el sujeto, venir a vigilar la marcha pausada y rutinaria de 3 o 4 escuelas profesionales y quitar la telaraña de los monumentos del pasado. Esto, aunque parezca que es un verbo, en sentido estricto no lo es. Es como si dijéramos, elidiendo un artículo, el venir a vigilar la marcha pausada y rutinaria de 3 o 4 escuelas profesionales y el quitar la telaraña, aquí también otra vez vuelve a aparecer elidido el artículo, y el quitar la telaraña de los monumentos del pasado. Y esto lo podemos entender precisamente cuando lo leemos en voz alta. Entonces ahora sí vendría después el verbo. Tiene que resultar, o más bien doloroso tiene que resultar doloroso, y después aquí vemos para toda alma, ¿no? Ese es un complemento indirecto. Recuerden, así como podemos por las preposiciones a o por, que nos indican un complemento circunstancial, el para nos indica muchas veces el complemento indirecto. Entonces, de tal manera, podríamos decir que el sujeto de esta gran oración es el venir a vigilar la marcha pausada y rutinaria de 3 o 4 escuelas profesionales, y nuevamente el artículo elidido, y el quitar la telaraña de los monumentos del pasado. Y nuevamente aquí esta coma nos indica que se va a explicar funciones a las que ha sido, es como si apareciera una coma, y también en vez de podríamos usar el que. ¿Qué son las funciones a las que ha sido reducida nuestra institución por una ley que debe calificarse de verdadera calamidad pública? Entonces, esto sigue siendo una explicación de este sujeto. ¿Cuál sujeto? Bueno, el venir a vigilar y todo lo que le sigue, ¿no? Y el predicado ahora es mucho más corto. Tiene que resultar doloroso para toda alma activa. No estoy diciendo que esté mal escrito el orden. A mí me parece este orden muy atractivo. Que ponga, por ejemplo, doloroso, que es un adjetivo, le da una especie nos da otra sensación, que anteponga el adjetivo y que de hecho ponga el predicado al principio de este párrafo. Pero ustedes tienen que tener claro que el sujeto está por acá, y que esto, funciones a las que ha sido reducida, sigue siendo una explicación del sujeto. Y ahora sí, el predicado es doloroso, tiene que resultar, y después el complemento indirecto, para toda alma activa. Entonces, ¿qué nos queda claro de este gran párrafo? Ahorita acabamos de ver más bien elementos de la forma, ¿no? De los nexos, de elementos de la oración. Pero del fondo, por ejemplo, de la idea que podríamos condensar todo esto, por supuesto. Entonces la idea yo podría condensar este párrafo es el párrafo introductorio, y la idea, por las pistas que tenemos aquí, por ejemplo, de llego con tristeza, que así inicia el discurso, y después cuando se parte el párrafo en otra oración, doloroso, y si nos seguimos un poco al siguiente párrafo es esta tristeza, pues sin duda la tristeza o el dolor es la idea principal de este gran párrafo. Entonces la tristeza es la idea principal de este gran párrafo introductorio. Recordemos, en 1920 acababa la Revolución Mexicana,
más de 1 millón de muertos, cientos de miles de desplazados, muchísimos heridos. Entonces, pues sí se entiende el contexto, que la tristeza, tenemos pistas, llego con tristeza, doloroso, ¿no? Y pues es la idea, ¿no? La idea que subyace, la tristeza que tiene en su nuevo cargo como rector. Podríamos poner también rector, tristeza como rector, tristeza en su nuevo cargo, y en fin. Entonces, en el siguiente párrafo, punto y aparte, y volvemos a subrayar para identificar la siguiente oración: pero esta tristeza que me invade al contemplar lo que miramos sería mucho más honda, sería irreparable si yo creyese que al llegar aquí iba a entregarme a la rutina. Si yo creyese que iba a meter mi alma dentro de estos moldes, si yo creyese que de veras iba a ser rector sumiso a la ley de este instituto. Entonces las pistas, sencillamente es, primero vemos aquí un punto de aparte, después pero, que es un nexo adversativo, coordina oraciones, en este caso coordina los párrafos, es uno de los nexos que más presentes están tanto dentro de los párrafos como coordinando los párrafos, pero esta tristeza, y después aquí vemos que acaba por el punto seguido, y aquí sigue no. Que realmente si ustedes leen en voz alta, pueden entender que aquí hay como una especie de pero, también al mismo como elidido. Entonces lo que les comentaba es que los peros, o sea los nexos gramaticales, pero, es un nexo adversativo, puede aparecer para coordinar entre párrafos o dentro del mismo párrafo, como en este caso. Aquí no pone el pero se sobreentiende. Pero no. Por el punto seguido, por el no. Y por lo que está diciendo. Entonces lo que quiero que quede muy claro es que esta es una gran oración, que a su vez tiene pequeños elementos, miembros, pero lo importante es que sepamos que aquí acaba, aquí comienza, aquí acaba, y da inicio a otra oración. Ustedes, en la medida de lo posible, vayan detectando, pero ya al final, después de haber ustedes leído en voz alta, ya después de haber detectado las principales oraciones de este gran discurso, por supuesto, signos ortográficos, las ideas, ya al final ustedes pueden ser un poco más meticulosos y desmembrar, por así decirlo, o más bien analizar. Yo preferiría usar el término reconocer los elementos que puedan salir al paso, ¿no? Dónde están todos los sujetos, si es que los hay, los verbos, dónde se encuentran, etc. Entonces sigamos subrayando para hacerlo un poco más llevadero. No. Bien sé, y lo saben todos, que el deber nos llama por otros caminos, y así como no toleraríamos que los hechos consumados nos cerrasen el paso, tampoco permitiré que en estos instantes el fetiche de la ley selle mis labios. Por encima de todas las leyes humanas está la voz del deber como lo proclama la conciencia, y ese deber me obliga a declarar que no es posible obtener ningún resultado provechoso en la obra del pueblo. Entonces aquí ponemos que la idea que subyace es la conciencia. Podemos reparar antes que nada en algunos aspectos ortográficos, como lo hemos visto. Aquí vemos un punto de aparte, aquí vemos comas, principalmente cuando usamos estos sí condicionales, llevan una coma generalmente. Por ejemplo, esto es muy visible, punto y seguido, no. Y sirve para, en vez de volver a decir pero, para que no suene muy repetitivo, pongo punto seguido, no, y se da a entender que está diciendo pero. Asimismo, rector, en este caso está en mayúscula, es un nombre propio. Vemos las comas, y eso lo entendemos un poco mejor cuando lo leemos en voz alta. No. En vez de decir porque, nada más se usa un punto y coma, no. Porque bien sé, coma, y lo saben todos, coma, que el deber nos llama por otros caminos, coma, y así como no toleraríamos que los hechos consumados nos cerrasen el paso, tampoco permitiré que en estos instantes el fetiche de la... Y después este es un caso de uso de puntos y seguido. Por encima de todas las leyes humanas está la voz
del deber, como lo proclama la conciencia. Y estos dos puntos seguidos sirven como para decir, puesto que, en vez de decir, de escribir ese nexo, se hace una especie de pausa. Esto se tiene que poner como dos puntos seguidos y sigue por encima de todas las leyes. Entonces, en la medida que la vamos leyendo en voz alta y vamos reconociendo las oraciones, ¿no? Las oraciones principales y las ideas principales, es más fácil que vayamos entendiendo lo ortográfico. Muchas veces comenzamos por lo ortográfico, porque creemos que es lo más elemental, y nos vamos con lo más abstracto o lo más general. Yo recomiendo precisamente lo contrario. Primero leer en voz alta todo el ensayo para que nos quede como una idea de todo. Y después, en la medida de lo posible, ir detectando las ideas principales de cada párrafo, cómo se va estructurando, dónde empieza el párrafo, cuál es la introducción, y ya dónde va empezando como el desarrollo y cuáles podrían ser las conclusiones. Y solamente al final reparar más en cuestiones ortográficas. Bueno, entonces quedamos la conciencia, en eso podríamos resumir. El deber de la conciencia es quizá la idea principal, y aunque sea un deber y por tanto pues nos cueste trabajo, también el llevar a cabo lo que la conciencia nos dice, por lo menos en este discurso, es una especie como de medicina, porque si no la tristeza sería más honda. Entonces sí, la conciencia es un deber, nos cuesta mucho trabajo a veces, pero también nos permite no caer en tristezas más hondas. Entonces es como una contrabalanza, es un contrapeso. Regresemos un poco al inicio. Aquí es la introducción o inicio. Queda marcado, introducción, y todavía este primero y segundo párrafo podemos considerar como partes de la introducción. Recuerden que no muchas veces siempre es la introducción y exactamente se divide en el desarrollo. A veces como que el desarrollo se va insinuando, y más cuando se trata de discursos, ¿no? que son con un público. No necesariamente tiene que tener una introducción completamente fija, el desarrollo de hasta otro párrafo y la conclusión de este último párrafo. Sin embargo, sí vemos una introducción, un inicio, un comienzo.